Bienvenidos, damos gracias a Dios nuevamente por este nuevo tiempo que nos permite estar en esas clases de manera presencial y virtual. Y estamos iniciando un nuevo módulo que tiene como título Tiendas, Templos y Palacios. Y el día de hoy vamos a ver la lección número 1. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una corta oración para que sea el Espíritu Santo de Dios enseñándonos e instruyéndonos en este día. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos estás dando, Señor, este nuevo tiempo, este nuevo módulo que vamos a aprender desde el día de hoy, Señor. Te pedimos que seas tú instruyéndonos, enseñándonos, que seas tú hablando nuestras vidas por medio de esta historia, Señor, que vamos a desarrollar durante este nuevo tiempo, amado Jesús. Que sea tu Espíritu Santo enseñándonos y hablándonos a través de todas estas enseñanzas y que podamos comprender tu palabra y entender ese propósito que tú tenías en esa época con tu pueblo y lo que hoy en día quieres hacer en nuestras vidas. Te damos gracias a ti porque sabemos que tú obras conforme a tu santa y perfecta voluntad y que tú estás haciendo, Señor, lo que debes hacer, Señor, y lo que quieres hacer en nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo cada día más enseñándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, esta lección número 1 de nuestro módulo número 3, Tiendas, Templos y Palacios, tiene como título Hechos y Palabras de Dios. Entonces, haciendo una introducción a esta clase del día de hoy, lo que vamos a ver es lo siguiente, y es que la primera parte de la Biblia que se escribió fue el Antiguo Testamento. En sus páginas encontramos la historia de muchas personas que vivieron hace más de 2000 años, pero que a menudo tuvieron que confrontar los mismos problemas que hoy en día de pronto nosotros vivimos, aunque de manera diferente, pero más o menos las mismas circunstancias. Vamos a ver que muchas de veces estas personas reaccionaron de la misma forma que nosotros. Confiaron en Dios, pero a veces dudaron, fueron testigos de sus milagros poderosos, pero muchas veces necesitaron la seguridad de su presencia. Fueron su pueblo escogido, pero a menudo soportaron pruebas y penas severas. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que aun cuando estas personas que hicieron parte de la historia del Antiguo Testamento, vamos a ver de que la historia del Antiguo Testamento no es una historia simple, sino es una historia que hay que entender de una forma correcta, porque no solamente este Antiguo Testamento fue escrito para relatar una historia de hombres y mujeres que vivieron ciertas situaciones, sino que fue escrito para ayudarnos a entender la naturaleza misma de Dios. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento va a haber una revelación progresiva de Dios y lo que tenemos que entender sobre todo es cómo Él se reveló a esas personas en el Antiguo Testamento y qué es lo que Él quería mostrar a las personas que iban a leer o las personas que estaban viviendo esas situaciones. Entonces, dando ya esta introducción a la clase del día de hoy, vamos a empezar a desarrollar el primer punto de esta lección del día de hoy, que tiene como título Dios nos dio la Biblia. Y en clases anteriores de otros módulos, habíamos visto un poco lo que era la teología, el tema de la bibliología, que es el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios, y allí empezamos a desarrollar como tal un punto importante, y es si Dios nos dio la Biblia, cuáles son las preguntas que debemos hacernos nosotros acerca de si realmente la Biblia es o no es la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver que la Biblia va a empezar a responder ciertas preguntas interesantes en el Antiguo Testamento, sobre todo cómo es Dios, qué ha hecho Dios en el pasado y por qué, y sobre todo una pregunta más importante es qué relación existe entre Dios y el hombre. Entonces, varios puntos importantes que vamos a ver es eso, que Dios responde, que la Biblia, perdón, responde a preguntas esenciales sobre Dios y sobre su relación con el hombre. Entonces, ahí tenemos que entender que siempre va a haber una relación de Dios con el hombre, empezando, por ejemplo, en el tema del huerto del Edén con Adán y Eva. Después vamos a ver una historia de Abraham, Moisés, José, Jacob y muchos otros personajes bíblicos que tienen relación con Dios en el Antiguo Testamento y que vamos a ver cómo Dios se relacionó con ellos, cómo Dios habló con ellos, cómo Dios sí, se relacionó con ellos y qué cosas les habló y cómo incluso ellos interactuaron con Dios, de qué maneras lo hicieron. Si fue por medio de pactos, por medio de ofrendas, por medio de sacrificios, por medio de altares. Entonces, esto es lo que nos empieza a mostrar lo que la Biblia nos está hablando acerca de quién es Dios, de cómo es Dios y de cómo fue esa relación que tuvo el hombre con Dios en el Antiguo Testamento o en el pasado. También algo interesante que tenemos que tener en cuenta en este primer punto, que es el punto A, es que la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos afirmar que la Biblia, o que en este caso el Antiguo Testamento, es una palabra que hoy en día no nos puede traer ningún tipo de enseñanza o de que de alguna forma ya no tiene validez. Sí, el mensaje que está en el Antiguo Testamento es un mensaje que nos va a instruir, que nos va a enseñar. Lo único es que tenemos que aprender a interpretarlo de la forma correcta para no sacar, obviamente, los textos de contextos y, como dirían algunos, volver el texto un pretexto.
Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta aquí, en este tema de que la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros, es que hay tres formas en las que Dios le habla al hombre. Eso nos muestra la Biblia. Y uno es por medio claramente pues, de la creación, ¿no? Y es porque la creación habla acerca de lo que Dios hizo y de lo que Dios es. Decíamos alguna vez que Dios está en todas partes, pero Dios no es todo lo que nosotros vemos. Decíamos una vez que, digamos, la creación muestra la gloria de Dios, pero la creación no es Dios, ¿cierto? Entonces, para empezar a desarrollar este punto, vamos a ver que Dios crea al hombre para establecer una comunión con él, ¿cierto? Él le habla al hombre de diferentes formas a través de la voz de la naturaleza o de la creación. ¿Qué quiere decir? Que la creación muestra la manifestación gloriosa de Dios, muestra el poder que Dios tiene. Entonces, esta primera forma, que es la creación, por ejemplo, lo vemos en el Salmo 19, que dice, por toda la tierra y hasta el extremo del mundo salió su voz. Entonces vamos a ver que claramente la creación muestra el poder y la soberanía de Dios. Otra forma en que vemos que Dios le habla al hombre es por medio claramente de la Biblia, ¿no? Porque sabemos que la Biblia pues es la palabra de Dios y que la Biblia fue escrita con el firme motivo o la firme convicción de poderle pasar aquella información de manera exacta a aquellas personas que querían entender la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, claramente pasaron muchos procesos que vamos a ver después de cómo fue conformada la Biblia, de qué fue lo que llevó a que se hicieran estos cánones bíblicos. Entonces vamos a entender de que la Biblia como tal, la Biblia escrita, es una forma en la que Dios se comunicó con el hombre y es una forma en la que Dios le habló al hombre. Y el tercer punto de esa forma de cómo Dios le habla al hombre es Jesucristo, que ya no era solamente una palabra que estaba siendo de manera progresiva explicada o que Dios le estaba hablando al pueblo de manera progresiva, sino que cuando ya llega Jesucristo, Jesucristo es la palabra viviente de Dios. Y esto lo vamos a ver en Hebreos capítulo 1, versículo 2, que dice lo siguiente. Hebreos 1:2 dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este le designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Entonces estamos viendo que en esta tercera forma en la que Dios le habla al hombre, nos habla por medio de Jesucristo, porque ya Jesucristo es la revelación completa de Dios. Quiere decir que todo lo que él vino a hablar, que todo lo que él vino a enseñar es lo que Dios quería que nosotros entendiéramos completamente de él. Y en el Antiguo Testamento por muchos tiempos estuvo hablando revelaciones progresivas acerca de Jesucristo, de que él iba a venir, de lo que él iba a hacer, y cuando él ya llegó, como tal, pues se consumó aquella cosa, aquello que él estaba haciendo. En el punto B vamos a ver algo interesante que hay que tenerlo muy en cuenta y es que la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de la palabra Biblia, esto viene, este término viene del griego biblion, que significa muchos libros. O sea que la palabra Biblia, ¿qué significa? Muchos libros. Un punto importante a tener en cuenta es que la Biblia fue escrita por más de 40 autores en más o menos un tiempo entre 1400 a 1600 años desde el primer libro que se escribió hasta el último que se escribió. Entonces, claramente hay un gran contexto histórico durante todos estos 1400 a 1600 años que cuando la leemos es necesario que la podamos entender, ¿no? También estos 66 libros que se escriben de la Biblia han sido escritos en varios idiomas diferentes, en circunstancias muy diferentes, circunstancias políticas, sociales, económicas, situaciones espirituales que necesitaban ser resueltas. Entonces también hay que tener en cuenta esto al momento de leer la Biblia y de entender que la Biblia fue inspirada por Dios. También vamos a ver lo siguiente, y es que la Biblia, cuando decimos que es inspirada por Dios, significa que fue respirada por Él. Hay un texto bíblico que está en el libro de Segunda Carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde nos lo expresa de una forma mucho más explícita. Es Segunda Carta a Timoteo 3, del 16 al 17, que dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, cuando hablamos acerca de que la Biblia fue inspirada por Dios, no estamos diciendo que el Espíritu Santo, que fue el que la escribió, el que inspiró la Biblia, no tenía a las personas que lo escribieron literalmente como si fueran estos robots que solamente escribían lo que él les decía, no, sino que claramente Dios inspiró a estas personas para que escribieran lo que Dios quería que se escribiera en el texto bíblico, que claramente muchos de los autores resaltan allí sus sentimientos, sus emociones, incluso hasta sus pensamientos de manera personal,
y los escriben en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, esto me deja ver de que no solamente fue como un dictado lo que hizo el Espíritu Santo de Dios, sino que cada persona le colocó un toque personal a lo que estaba escribiendo. Algo interesante a entender y una de las cosas que más se usan para refutar cuando alguien quiere afirmar que la Biblia no es la palabra de Dios, es que algo interesante radica en que todos los autores que escriben la Biblia concuerdan en un solo mensaje central. ¿Qué quiere decir esto? Que esto prueba que la Biblia procede de Dios y no del hombre. Entonces, todos esos escritores que estuvieron a lo largo del tiempo, de esos 1400 a 1600 años, escribiendo la Biblia, tienen todos un mensaje central. Y algo importante es que la Biblia no se contradice. ¿Esto qué quiere decir? Que nos deja ver claramente que no fue un libro escrito por hombres, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. También algo interesante es que la Biblia fue escrita en varios idiomas, que ya de pronto lo sabemos, que fue escrita, por ejemplo, en el hebreo, y vamos a ver que cuando hablamos acerca de lo que decía ahorita, de la palabra de Dios, vemos que la Biblia, en algunos casos, cuando los escritores hacen referencia a lo que Dios les quería decir, vamos a ver que, por ejemplo, la palabra así dice Jehová, se escribe más de 2000 veces en la Biblia, o sea, aparece más de 2000 veces en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada escritor, cuando escribió ese texto bíblico, hacía referencia que estaba hablando, no estaba hablando acerca de lo que él pensaba, sino que Dios le inspiró a escribir el texto bíblico. Así dice Jehová. Entonces, hay más de 2000 veces que esta palabra, así dice Jehová o así dice el Señor, aparece en los textos bíblicos, claramente corroborando que los escritores no escribieron solamente, como dije ahorita, por sus pensamientos y sentimientos o por una intención personal o motivados por ellos mismos, sino que fue una motivación de parte de Dios. Otra cosa también importante, que es el punto C, es que la Biblia tiene un gran valor y mérito. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que la hacen ser supremamente única e irrepetible. Por ejemplo, una de las cosas importantes es que la Biblia la primera parte de la Biblia fue escrita hace 3000 años y la última parte fue escrita hace más o menos 2000 años, que es lo que decíamos ahorita. El tiempo en que fue escrita, que más o menos fue entre 1400 a 1600 años. Y aunque la Biblia no fue el primer libro en escribirse, claramente hubieron otros libros que se escribieron primero, sí fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg en el año 1450. Entonces, el primer libro que se imprimió en la primera impresora que existió fue la Biblia, la palabra de Dios, en el año 1450. Otro punto importante a tener en cuenta es que la Biblia ha sido, bueno, no toda la Biblia, pero sí algunas partes de la Biblia, o incluso algunos, o el Antiguo o el Nuevo Testamento, han sido traducidos a más de 2300 idiomas, incluyendo, por ejemplo, lenguas indígenas u otro tipo de lenguas que de pronto no son tan comunes o usuales. Quiere decir que es el libro más traducido a nivel mundial. Así que esto claramente hace que la Biblia tenga un gran valor y un gran mérito. También en algunos países, en la parte política, se ha influido en la parte de las leyes, también en la parte de la cultura, en el arte. Vamos a ver, por ejemplo, que hay un rector de una universidad que una vez hizo esta afirmación, que es muy interesante. Creo absolutamente en la educación universitaria para hombres y mujeres, pero creo que el conocimiento de la Biblia sin educación es más valioso que la educación sin Biblia. Está queriendo decir que es más viable que la gente estudie la Biblia y no estudie la universidad que estudie la universidad y no tenga conocimiento de la Biblia. Entonces, claramente es importante que tengamos tanto la una como la otra. Y también vamos a ver que, por ejemplo, algo que hace que la Biblia sea supremamente, que tenga un gran valor, es que un hombre llamado William Tyndale dice que dio su vida para que la gente de su país, en este caso Inglaterra, pudiera leer la Biblia en su propio idioma. Recuerde que en esa época estaba prohibido traducir la Biblia del latín a otros idiomas y este hombre, William Tyndale, tomó la determinación de hacerlo. Lo hizo desde el año 1525 hasta el 1536 y aunque no lo logró terminar por causa de que lo asesinaron por causa de esto, dice que cuando lo estaban asesinando, cuando estaba muriendo en las llamas, él dice que hizo una oración en voz alta donde dijo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. ¿Cuán alto precio pagó Tyndale para darles la Biblia a todas las personas de su país? O sea que muchas personas dieron incluso su vida y dieron de su tiempo, dieron de todo lo que tenían para que la Biblia pudiera ser conocida por muchas personas. Así que esto le permite dar y entender que la Biblia tiene un gran valor y un gran mérito para que hoy en día la podamos leer. Ahora ya entrando como tal a un poco más profundo acerca no solamente de la Biblia, sino ya como tal del Antiguo Testamento, vamos a ver en este punto 2
que Dios habla a través del Antiguo Testamento. Entonces, en el punto A vemos lo siguiente: el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo son la palabra de Dios y el Antiguo Testamento claramente es la palabra de Dios. La pregunta es, aquí interesante, ¿cómo hacemos nosotros o qué razones podemos tener válidas para aceptar o creer que el Antiguo Testamento sí es la palabra de Dios? Porque recordemos que los judíos también usan el Antiguo Testamento, que para ellos no se llama Antiguo Testamento, ¿no? Para ellos se llama el Tanakh, que es la Torá, el Neuvim y el Ketuvim, y nosotros que hicimos, agarramos esa Biblia hebrea y la traducimos, se tradujo a los idiomas y lo usamos como el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que ese Antiguo Testamento es la palabra de Dios? De una forma fácil y sencilla. Y es que Jesús y los apóstoles lo citaron como la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay muchas referencias donde tanto Jesucristo como los apóstoles o los escritores del Nuevo Testamento hacen referencia o citan en muchas ocasiones el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto Jesús como sus discípulos o los apóstoles le dieron una validez espiritual, una validez literaria y una validez a este texto bíblico del Antiguo Testamento. Entonces, empezando a desarrollar ya como tal, otra forma de poder empezar en el punto B lo dice, cómo podemos confiar en el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo siguiente, y es que el Antiguo Testamento dice que fue escrito principalmente en varios idiomas, pero normalmente, o la parte principal, la gran parte, en hebreo y algunas partes en arameo y otras en griego. Eso es lo que vamos a ver de cómo podemos empezar a confiar. Entonces ya hay varios idiomas que empiezan a ser parte de la traducción del Antiguo Testamento. Dice que desde tiempos antiguos Dios ha motivado al hombre a guardar el relato escrito de su ley. Eso está, por ejemplo, en Deuteronomio 17 y 18, donde la Biblia nos habla acerca de que Dios tiene la motivación de que aquellas personas que han escuchado la palabra la escriban. Y por lo tanto, vamos a ver que la gran parte del Antiguo Testamento se escribe en hebreo y pues que fue un idioma que más o menos se habló hasta el año 500 antes de Cristo. Entonces, también se usaron otros idiomas como el arameo, que hace parte de Palestina, y claramente el griego, que es un idioma que ya estaba en la época de Jesús y por lo tanto, pues gran parte de la Biblia también se escribió en este idioma llamado griego. Ahora, el material, porque la pregunta es, bueno, ¿y cómo se hizo para que hoy en día todavía hayan restos o hayan manuscritos que se escribieron hace casi más de 2000 años? Fácil, la forma más de entenderla es que el material sobre el que se escribió el Antiguo Testamento se llamaba un pergamino o se llamaban también vitelas, y este material era preparado con pieles de animales, que claramente al ser conservados en una temperatura y en lugares que no fueran tan húmedos, sino más bien secos, permitieron que estas escrituras o estos textos que se escribieron sobre esos pergaminos duraran hasta el tiempo de hoy. Y claramente, pues ya hoy con técnicas de restauración y con técnicas de conservación, van a seguir permaneciendo por muchísimos más tiempos. Entonces, esto obviamente ayudó que claramente, si por ejemplo la Biblia se hubiera escrito en hojas de papel como las que hoy en día conocemos, pues no tendría mucha duración, porque el material de papel es mucho menos, tiene mucha menos durabilidad que los que ellos usaban en estas épocas. Ahora, algo también interesante para tener en cuenta de cómo confiar en el Antiguo Testamento es que los copistas, o también llamados masoretas, que eran aquellas personas que hicieron los que copiaban los textos, ¿cierto? Para pasarlos a otras personas, lo hicieron de manera cuidadosa y sin borrarle o quitarle ninguna cosa. Los escribían tal cual como estaban ahí. Esto nos permite ver de que claramente como tal se puede confiar en el Antiguo Testamento. Claro, ¿y cómo hacemos para saber que lo que los copistas o los masoretas copiaban está completamente o está bien? Pues porque hemos descubierto muchísimos manuscritos bíblicos que permiten ver de que todos son exactamente iguales, que todos los escritos que se han encontrado, digamos, todas las copias del Evangelio de Juan que se han encontrado, todas dicen exactamente lo mismo, no hay como tal diferencia. Ahora, los manuscritos más nuevos que se han encontrado acerca de la Biblia fueron los manuscritos que se encontraron en Qumran, los rollos del Mar Muerto, que fueron en el año 1947. Y cuando se encuentran esos manuscritos y se empieza a mirar la fecha en la que datan, nos damos cuenta que datan más o menos desde el año 63 al año 200 después de Cristo. O sea que más o menos el lapso de tiempo entre la muerte de Jesús y los escritos que vamos a encontrar no es mucha, o sea que son mucho más cercanos a la época en la que Jesucristo vivió. Entonces, esto nos permite dar claramente entender que estos manuscritos, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, pueden ser confiables.
También vamos a ver de que habían varias traducciones. Por ejemplo, vamos a ver que en el Antiguo Testamento hubo una traducción que se realizó, y esto fue antes de la época de Jesucristo. Unos eruditos judíos se reunieron y realizaron lo que llamaron la traducción al griego, o la llamada Septuaginta, porque es la traducción de los 72. Hubieron 72 traductores que se reunieron e hicieron esa traducción. Todo el texto del Antiguo Testamento lo pasaron al griego, llamado esto la Septuaginta, que claramente en la época de Jesús, que usaban la Septuaginta, o usaban también los manuscritos en hebreo para poder enseñar en el tema de las sinagogas o afuera, las afueras del templo cuando predicaban la palabra. Y el punto C habla acerca de que el Antiguo Testamento es un mensaje personal para nosotros. Entonces, entendiendo este punto, vamos a entender también lo siguiente, y es que no podemos afirmar nosotros que hoy, lo que dije al principio, que a día de hoy, en el tiempo que estamos viviendo, el Antiguo Testamento no nos puede enseñar nada. No, sí nos puede enseñar. ¿Por qué? Porque claramente es la historia de lo que Dios, de cómo Dios obró con su pueblo en el Antiguo Testamento, y hoy en día podemos extraer de allí unas verdades importantes, que hay que hacerlo de manera cuidadosa y entendiendo lo que Dios quería explicar, para tampoco empezar a sacar de contexto los textos bíblicos. Entonces vamos a ver de que ese Antiguo Testamento no solamente es la revelación de los actos de Dios y de las palabras de Dios, sino que también es la historia de nuestros antepasados espirituales. Entonces, de pronto no son nuestros antepasados de sangre, porque nosotros no somos judíos, no somos descendientes de Abraham por el tema de la sangre, del linaje, sino somos descendientes de Abraham por medio de Jesucristo, por la sangre de Cristo. Entonces, ellos son nuestros antepasados espirituales, y es importante que podamos entender cómo ellos adoraban, cómo ellos se relacionaban con Dios en esas épocas y cómo Dios hablaba con ellos. ¿Por qué? Porque mucho de lo que ellos vivieron en el Antiguo Testamento nos va a permitir entender y comprender lo que hoy en día nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, si miramos cómo ellos le presentaban ofrendas a Dios, o cómo ellos adoraban a Dios, vamos a entender lo que cambió entre la época que ellos vivieron a lo que hoy en día nosotros vivimos, porque siempre recordamos que en el Antiguo Testamento casi todo lo que vemos son tipos, sombras y figuras de lo que Dios iba a hacer nuevo. Entonces, es importante entender lo que había antes, ¿cierto? Para entender lo que Dios ahora hizo en nosotros. Que, por ejemplo, que antes había que ir a un templo, a un lugar físico, a adorar a Dios, y allí habitaba la presencia de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, vamos a ver de que ya Dios está en nosotros, y que nosotros somos el templo de Dios y somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Así que ya no tenemos que ir una vez al año a un templo a presentar sacrificios y ofrendas, sino que nosotros somos el templo de Dios. Esto nos permite entender claramente que ellos son nuestros antepasados espirituales y que cosas cambiaron en lo largo del tiempo. Y el punto número 3 de esta lección número 1 es el estudio del Antiguo Testamento, cómo abordarlo. Entonces, aquí algo interesante y muy importante que tenemos que tener en cuenta, y que ya he repetido varias veces, es que obviamente el lapso en el que se escribió el Antiguo Testamento fue bastante amplio, y que lo que las personas vivieron en esa época fue muy diferente a lo que hoy en día nosotros vivimos. Entonces podemos extraer los textos del Antiguo Testamento, leerlos e interpretarlos al día de hoy, pero hay que tener cuidado lo que significó para ellos y lo que hoy en día significa para nosotros. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algo interesante, y es que todos estos libros del Antiguo Testamento tienen una estructura. No están organizados de manera histórica, ¿cierto? Sino de manera cronológica en la parte de lo que tiene que ver con la estructura de los temas. Entonces, por ejemplo, el Pentateuco, los libros, ya lo vamos a ver, los libros proféticos, los libros históricos, los libros de sabiduría. Entonces, por ejemplo, los primeros 17 libros, desde Génesis a Esther, contienen el desarrollo histórico de la nación de Israel hasta el año 500 a.C. Eso se llaman los libros históricos. Entonces, vamos a ver que también están los primeros 5 libros históricos, se relacionan estrechamente con la vida y el ministerio de Moisés, quien sacó a los israelitas de Egipto. Entonces, claramente la historia del Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Dios, de cómo Dios escogió a un hombre y le prometió que por medio de su descendencia iba a ser bendecida todas las familias de la tierra, y cómo Dios empieza a trabajar con la familia de Abraham y cómo empieza Dios a cumplir ese propósito. Entonces, ¿qué empezamos a entender? De que obviamente hay que entender lo que vivió Abraham, lo que vivió Moisés, lo que vivió José, en qué época estaban viviendo ellos, bajo qué reinado, si estaban en el reino del norte, si estaban en Egipto, qué era Egipto, por ejemplo, si Abraham vivía, dice que vivía en la tierra de los caldeos, quién eran los caldeos, y si nos vamos más adelante a hablar, por ejemplo, del imperio babilonio,
del imperio medo, del imperio persa, de los asirios. Entonces es importante entender todo esto para poder comprender la palabra en el Antiguo Testamento de la forma correcta y poderla aplicar de una manera más correcta a nuestra vida y sacarle como tal una sustancia importante al día de hoy. Entonces, si nosotros estudiáramos de forma cronológica, que sería lo más correcto, de manera organizada, el texto del Antiguo Testamento, vamos a ver cómo están relacionados los mensajes proféticos. Entonces, por ejemplo, hay épocas en las que se escribieron el libro, digamos, lo que sería la historia del exilio de Israel hacia Babilonia. Hay varios libros que hacen parte de ese exilio de Israel hacia Babilonia, del pueblo de Judá, perdón, hacia Babilonia. Vamos a ver que, por ejemplo, está el libro de Daniel, está el libro de Ezequiel y está el libro de Jeremías. Entonces, aun cuando vamos a notar que en la parte de la reforma como está organizada en la Biblia, no tienen un orden en la forma que fueron escritos, ni en la época que fueron escritos, estos tres libros nos hablan acerca de lo que pasó, lo que vivió el pueblo judío en el exilio hacia Babilonia. Entonces, cuando lo leemos teniendo en cuenta esta información, vamos a notar que ya vamos a empezar a entender el por qué tanto Daniel, tanto Ezequiel y Jeremías escribieron lo que está en esos textos bíblicos. Entonces, vamos a ver que sobre todo también, bueno, algo interesante es que los profetas explicaban los eventos que Dios iba a revelarle a las personas. Entonces, como decíamos ahorita, ahí se va a ver en la pantalla la imagen de la forma en que está dividida el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver que el Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, que simplemente hablan acerca de cómo Dios trata con el pueblo y cómo los empieza a sacar de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Y cómo Dios creó el universo y bueno, ese tema sobre todo, también cómo entró el pueblo o la familia, la descendencia de Jacob, entró a Egipto. Entonces, también vamos a ver que están los libros históricos. Entonces, ¿cuáles son los libros históricos del Antiguo Testamento? Está formado por los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Ruth, Esther, sí, y Esther. Sabemos que en el canon bíblico que usamos nosotros como tal, no hay textos bíblicos que nosotros no usamos, pero en las Biblias católicas hay otros textos bíblicos que se pueden añadir como libros históricos. Por ejemplo, el libro de los Macabeos es un libro que nos puede aportar información importante de lo que pasó en el periodo intertestamentario. Nosotros no afirmamos que ese texto bíblico sea palabra de Dios porque no hacen parte del canon del Antiguo Testamento, pero nos pueden enseñar desde el punto de vista histórico cosas importantes que ocurrieron en esa época. Y ya en los libros proféticos del Antiguo Testamento vamos a ver que hay lo que llamaríamos profetas mayores y profetas menores. Esto no quiere decir que los profetas mayores eran más importantes y que los menores eran menos importantes. No, se dice profetas mayores y menores por el tema de lo que fueron tan extensos los libros que ellos escribieron. Entonces vamos a ver, por ejemplo, a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, vamos a ver a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿cierto? Entonces vamos a ver que en este caso el último profeta que hubo fue, en este caso, escrito del Antiguo Testamento, fue Malaquías, el último escrito que se hizo. Y también vamos a ver que hay lo que llamamos libros de poesía o libros poéticos y sapienciales, que hablan acerca de la sabiduría del hombre. Tenemos el libro de Job, tenemos el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, Cantar de los Cantares y tenemos Lamentaciones. Entonces, vamos a entender que esta es la estructura, ¿cierto? De manera cronológica de los libros del Antiguo Testamento que ustedes van a ver que está ahí en la guía. Le invito a que lea la guía para que vea que en la guía también está la información exacta de cómo están distribuidos los libros históricos, proféticos y los libros también de la historia del pueblo hebreo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque para poder, cuando leemos la Biblia, podernos parar de una forma correcta y entender lo que pasó. Entonces, por ejemplo, leemos el libro de Esther, ¿cierto? Y vemos que Esther estaba en una época diferente. Aunque el libro de Esther está entre los primeros del Antiguo Testamento, vamos a ver que su historia está narrada en medio de la historia de los medos persas. Y esta historia radica en cierto año específico, donde había ciertos reyes específicos y que lo que ellos estaban viviendo era por causa de ciertas situaciones que ellos habían vivido durante la época en la que estaban viviendo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para estudiar la palabra, no solamente leer la Biblia, sino estudiar la palabra y entender por qué, en el caso de Esther, tuvo que acercarse al rey, tuvo que pedirle que por favor le permitiera a los judíos, sí, al pueblo de Israel defenderse
de lo que había colocado, en este caso, Amán. Entonces vamos a ver que es importante entenderlo de esta forma para que cuando leamos la palabra, cuando estudiemos la Biblia, vamos a hacerlo de la forma correcta. Entonces, en esta clase del día de hoy, para concluir, vamos a ver que la importancia del Antiguo Testamento es muy, bueno, que el Antiguo Testamento es muy importante para poder comprender y entender lo que Dios quiso hablar a las personas y cómo Dios se reveló de una forma progresiva y de una forma, como se dice, mucho más explícita a las personas que querían conocerlo. Entonces, durante mucho tiempo, a cada una de estas personas que la Biblia nos habla, se le reveló de formas diferentes. No quiere decir que Dios es diferente, no, sino que en ese momento, como Dios estaba mostrando a la humanidad, se mostró de maneras diferentes para que pudiéramos conocer todo lo que Él es. Pero ya cuando vino Jesucristo, fue una sola revelación y listo. Y pudimos conocer todo lo que es Dios, porque la Biblia me permite entender que en Jesucristo dice la palabra en Colosenses que habita la plenitud de la deidad, por lo tanto, todo lo que necesitamos conocer y entender acerca de Dios está en Jesucristo. Entonces, esta ha sido la clase del día de hoy, la clase número 1, lección número 1 de este módulo 3 llamado Tiendas, Templos y Palacios. Que el Señor les continúe bendiciendo y por favor lean la guía y realicen las evaluaciones.